Muchísimas gracias, Kadir, por el pase. Bueno, el día de hoy nos reúne un tema que ha dado bastante discusión en el foro académico y relacionado a la resolución de controversias dentro de la contratación pública. Y es a raíz de algunas propuestas de cambios normativos que se ha dado el pasado 30 de mayo, donde el OS pues está proponiendo algunos códigos, lineamientos y directivas para poder regular la resolución de controversias en contratación pública. Para esto, y que es importante, considerando que ANCAWA siempre ve que la importancia del debate, de escuchar a los verdaderos operadores, quienes día a día operan la norma en contratación pública y están a cargo de la resolución de controversias en esta materia, pues hemos citado a nuestros grandes invitados, como son la ingeniera Eliana Rivarola Rodríguez. La ingeniera es una de las primeras profesionales en nuestro país que ha ejercido la función de adjudicadora en contratación pública. Entonces, consideramos que es una voz autorizada para poder darnos sus opiniones respecto a estos cambios normativos. Asimismo, nos acompaña la doctora Ludovina Núñez, quien es secretaria general de uno de los centros más importantes del Perú, que es el Centro de la Cámara de Comercio de Arequipa. La doctora, pues, está a cargo ya buen tiempo está liderando este centro que también, ¿no? Creo que es uno de los centros más antiguos junto con la Cámara de Lima del Perú. Y bueno, ella también consideramos que es una voz autorizada para poder vertir su opinión respecto de estos cambios normativos y específicamente la regulación que se está proponiendo para el funcionamiento de los centros de arbitraje y junta de resolución de disputas. Y asimismo, el día de hoy nos acompaña el doctor Daniel Tribeño, quien también es árbitro y a su vez adjudicador. Incluso es uno de los primeros abogados en la contratación pública que ha visto los temas a través de la resolución de disputas o como la JRD, y es un reconocido profesional que en la comunidad académica sabemos de que él conoce bastante sobre las resoluciones de controversias en obra pública. Entonces, bueno, yo les agradezco a nuestros invitados que el día de hoy se hayan dado cita. Hemos tenido poco tiempo para revisar esta información. Sin embargo, el día de hoy queremos hacer conocer a la opinión pública, a quienes están también tras los proyectos, a que conozcan cuál es el punto de vista de los operadores en estos mecanismos de resolución de controversias y también, ¿no? Siendo representantes de centros, siendo adjudicadores y árbitros. Asimismo, tenemos un nutrido auditorio que el día de hoy también nos están acompañando. Dentro de ellos están también profesionales que se dedican a la Junta de Resolución de Disputas y también al arbitraje. Bienvenidos a todos ustedes y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este panel forum, dándole el uso de la palabra de primer momento a la ingeniera María Eliana Rivarola, quien nos va a dar a conocer sobre el proyecto al Código de Ética para el arbitraje en contratación pública. Ingeniera Eliana, muy buenos días, bienvenida a este panel foro. Muchísimas gracias, Francesca. Antes que nada, quiero agradecer especialmente a Ancagua por esta cordial invitación y a todos ustedes presentes aquí, porque vamos a tratar un tema sumamente importante. Yo voy a tratar un tema sobre el código de ética. Realmente, respecto a este tema, no hay mayores cambios, tal vez mayores puntualizaciones, sí, pero que es sumamente importante para nuestra conducta como árbitro, como adjudicador, como perito y sobre todo como humano. Hoy en día, desgraciadamente, se ha retirado del sílabus de los alumnos lo que era educación cívica. Algo que muchos de ustedes seguramente recordarán, un curso obligatorio durante toda nuestra primaria y secundaria. Hoy día ya no lo tenemos, por eso es necesario recordarles lo que es la ética y la moral. ¿Por qué tenemos que tener un código de ética? Porque desgraciadamente
hoy en día se ha perdido mucho este aspecto en los profesionales. Y no hablamos solamente de los árbitros, adjudicadores, sino de los administradores públicos, como lo mencionaba hace un momento la doctora Francesca. Este es un tema que nosotros tenemos que concientizarnos, tenemos que hacerlo algo diario en nuestras actuaciones, ya sea pública, privada, porque eso nos va a convertir en mejores operadores en todo sentido. El código de ética definitivamente está dirigido, en este caso, para los arbitrajes ad hoc. ¿Por qué? Lo que mencionaba hace un momento el doctor Tribeño, porque los arbitrajes institucionales tienen su propio código de ética. Sin embargo, no se aparta de estas normas que son básicas para todos. Tenemos, por ejemplo, la integridad, los árbitros, los adjudicadores, y no solamente ellos, sino todos debemos de trabajar siempre con total honestidad. Eso es lo que debe regir nuestra vida, trabajar con honestidad y mucha veracidad, evitando las prácticas indebidas y actuando en todo momento con transparencia. Si uno trabaja de esa manera, podemos descansar todos los días tranquilos. Como árbitros, como adjudicadores, tenemos que tener en todo momento nuestra actuación con total imparcialidad. Debemos de evitar situaciones o juicios subjetivos, como por ejemplo, tener una mayor relación con una de las partes. Aquí quiero quedarme un momento porque a veces hay un hilo muy delicado que separa lo que es actuar subjetivamente o lo que es cordialidad. Uno puede ser muy cordial con una de las partes, no significando que uno pierda la imparcialidad. Hay que considerar que a veces las obras duran años. La primera JRD que se instaló en el Perú bajo la ley de contrataciones hasta que se resolvió el contrato, por causas naturales, no se pudo continuar. Teníamos más de 3 años y en esa oportunidad, por ejemplo, íbamos mensualmente visitas presenciales, significando que todas las veces que íbamos ya existía cierta familiaridad. Compartíamos desde el desayuno hasta en la tarde, vivíamos situaciones difíciles, como era el acceso a las zonas de las obras. Vivíamos tantas circunstancias que nos acercaba, pero eso en ningún momento significó perder nuestra imparcialidad ni independencia, porque nosotros actuábamos siempre bajo nuestra conducta ética y moral y considerando la ley de contrataciones públicas al momento de decidir. Yo siempre agradezco a Dios porque tuve esa oportunidad de trabajar en esta primera JRD con el ingeniero Carlos López, que desgraciadamente por motivos de salud no está presente aquí, y con el ingeniero Fernando Elías. 2 personas muy respetables, excelentes profesionales y con los cuales aprendimos mucho. Aprendimos porque fue la primera Junta de Resolución de Disputas. Y no solamente aprendimos nosotros, sino que también enseñamos a las partes, porque las partes no tenían ni idea de cuál era nuestra función. Éramos Contraloría, éramos Supervisión,
hasta que tuvimos que encajar, hacer un engranaje y hacerles entender que nosotros solo estábamos ahí para ayudar a formar un gran equipo que permita que la obra se pueda concluir a pesar de los problemas que se presenten. Pero eso es importante, siempre trabajando con imparcialidad, con independencia. También el código de ética nos habla de idoneidad. Los árbitros y los adjudicadores definitivamente, para aceptar una designación, deben evaluar si cuentan con la capacidad y con la pericia necesaria para determinado trabajo, ¿no? No, yo entiendo que hay muchos profesionales que requieren trabajo, muchos, pero a veces, como he escuchado decir, ¿no? Bueno, pero tienen que aprender, cierto, pero tienen que tener noción del trabajo que van a aceptar. Por eso es necesario la constante capacitación de los profesionales. Porque uno que, por ejemplo, no tiene ni idea de lo que es la construcción de un hospital, ¿cómo podría ayudar a sus coadjudicadores en el momento de decidir o en el momento de una reunión que se tiene a aconsejar a las partes? A eso va la idoneidad. Hay que ser prudentes hasta dónde podemos llegar para poder aceptar un trabajo. Es el mismo caso de un arbitraje. Hay que tener en todo momento buena fe, trabajar siempre honestamente, obligados a ser reservados, no comentar aquellos problemas que se presenten en obra, que se presenten en el mismo proceso arbitral, reservados. Equidad, hablamos de equidad. Los árbitros durante el ejercicio de sus funciones deben otorgar un trato justo a las partes, justo. Por algo, en las audiencias se da un tiempo a cada parte. Si a ti te di 30, aquí, a ti te voy a dar 30. Si este habló 10 y el otro 30, pero más adelante, en vez de los 20 de la réplica, quiere hablar más, bueno, le considero los 20 que dejó de hablar en un principio. Siempre equidad hacia las partes. Tenemos una debida conducta procesal. Tampoco podemos alargar los tiempos, sobre todo en los arbitrajes. Y les comento, en el 2020 yo me inicié como árbitro, para esto me capacité en el OCE, y en esa oportunidad, por supuesto, se veía todo lo que era obras, se veía no solamente ampliaciones de plazo, se veía adicionales. Y yo aceptaba con gusto, porque yo decía, con 2 abogados no van a saber nada de lo que es definitivamente el adicional. Y yo aceptaba. Y por supuesto que en las decisiones, mejor dicho, en el laudo, yo era quien ponía mi punto técnico, ¿no? Y les explicaba a mis coárbitros por qué debía aprobarse o denegar ese adicional. Pero en esa oportunidad, y les estoy hablando 2000, 2001, un proceso arbitral demoraba 9 meses como máximo, un año, y daba vergüenza. Y créanme, sentíamos vergüenza cuando ya llegábamos a un año. Hoy en día los procesos se alargan tanto. Tenemos 5, 8 años. Yo como perito, a veces me llama la parte, ¿no?, que me contrató una entidad y me dice, ingeniera, para el próximo mes tenemos la exposición de tal pericia. Y yo les digo, uy, ¿serías tan amable de mandarme la pericia porque ya ni me acuerdo de qué trata? Porque ya pasó 8 años, señores. Tengo que recopilar toda mi información, toda la información para volver a exponer.
Eso no debe de permitirse. Yo entiendo que hoy en día también hay muchas partes que buscan dilatar demasiado el tiempo. Comienzan recusando un árbitro, recusan por segunda vez, o cuando es necesario un peritaje. El peritaje puede demorar, ¿no? Pero siempre hay que tratar de actuar con una buena debida conducta procesal y en todo momento con transparencia, con transparencia. Yo sí tengo una mala experiencia que tuve como adjudicadora, como presidente de una JRD, donde desgraciadamente, a pesar de que el contrato ya se había resuelto y por lo tanto ya se había presentado la constatación física, el contratista el último día nos presentó 3 decisiones por resolver. Desgraciadamente estas decisiones eran tan complejas que se tuvo que contratar a 2 peritos especializados en la materia. Estos peritos, uno de ellos sobre todo, ya que tenía que ver con el Ministerio de Cultura, demoró bastante y por lo cual la JRD fue duramente criticada porque la gente, o sea, la entidad pensaba que nosotros por cobrar estábamos alargando el tiempo. Cosa que nunca fue así, nunca. Es más, estábamos desesperados por terminar y salir de este asunto, pero cuando se depende a veces de un tercero, uno cae en estas demoras, ¿no? Pero la idea es tratar de avanzar con transparencia, con equidad, con una debida conducta procesal. Y en este caso, no ha habido mayores cambios en este código que se ha presentado. Hay reglas generales de conducta, que es sumamente importante, casi se repite lo mismo. Si una vez aceptado el cargo, antes de aceptar el cargo, siempre hay que hacer el deber de revelación. Recuerden, señores, revelar todo hasta donde nos alcance la memoria, porque hay casos de que a veces ya pasaron años y uno no recuerda. Tenemos que guardar registros de eso para poder revelar en el debido momento. Y si durante el proceso se presentara alguna situación que comprometa nuestra independencia, nuestra imparcialidad, primero revelarlo, revelarlo. Si las partes lo conocen y no dicen nada, y nosotros actuamos siempre de buena fe, podremos seguir trabajando. Pero si realmente ya nos compromete mucho o una de las partes no está de acuerdo, sencillamente renunciar y nos vamos con la frente en alto, siempre en alto, limpio, porque tú lo revelaste, tú lo comentaste. El deber de revelación se presenta en todo el plazo, ¿no?, de cualquier caso que tengamos. Ahora también ustedes saben que hay muchos problemas porque cuando a veces está en un evento y uno quiere tomarse fotos por el evento, tú dices, no, 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 no puedo, porque con tal árbitro estoy en un proceso, me puedo comprometer. Es una lástima, ¿no? Es una lástima porque si yo actúo íntegramente, ¿por qué tener miedo a eso? Porque la otra persona piensa mal. ¿Y por qué piensa mal? ¿Porque él podría actuar de esa manera? Eso lo dejo a ustedes. Por eso mi reflexión, señores, es que nosotros tenemos que mejorar como personas, teniendo un código de ética y moral desde lo profundo y en toda la actuación de nuestra vida. Y de esa manera, no solamente nosotros vamos a cambiar, sino que el Perú entero va a cambiar. Yo más no podría decirles porque todo lo demás ya está establecido en esta norma, ¿no? Los conflictos de interés igualmente,
los centros, la actuación de los centros. Antes, como comentó la doctora Navia, había muy pocos centros, centros muy reconocidos. Hoy en día llega tantas invitaciones a centros que yo ni siquiera los conozco, no sé ni siquiera quiénes lo conforman. Esa es una gran falla. No sé por qué hemos llegado a ese extremo. Yo no puedo decir que no son idóneos, que no son buenos, no lo podría decir, pero se tendría que hacer un mayor detalle, una mejor revisión, ¿no? Quiénes lo conforman, cuándo lo han conformado, cuáles son sus actuaciones, una revisión año tras año para ver cómo son su funcionamiento, cómo es el trabajo que han venido realizando, cuáles arbitrajes han tenido, cómo son los resultados. Se tiene que ir analizando. No es posible que hoy en día tengamos como 180, creo, centros arbitrales, por ahí escuché. No lo sé. ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está la moral? ¿De qué estamos hablando entonces, señores? Por favor, esto es una reflexión, una llamada a la reflexión de todos los presentes. Yo les agradezco mucho por estar aquí y por escucharme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera Eliana. Realmente usted ha hecho un pequeño resumen de lo que es, bueno, primero sus comentarios respecto a la actividad, ¿no? De los profesionales que ejercen la función arbitral y la Junta de Resolución de Disputas, avalados por una ética profesional. Y bueno, el OS ha planteado el 30 de mayo una propuesta, o sea, ya existe un código de ética que regula el arbitraje en contratación pública, sin embargo, hay una propuesta de modificación haciendo algunos alcances, ¿no? Acá en este código de ética, si bien es cierto, todos los centros contamos con un código de ética, pero se dice que lo que no está regulado en los códigos de ética de los centros van a ser complementados con este código de ética. Pero aquí, y también para conocimiento de nuestros asistentes y del público que nos está siguiendo a través de las redes sociales, se ha regulado tres tipos de sanciones para los que ejerzan la función arbitral específicamente, ¿no? Hay sanciones leves, graves y muy graves, las cuales pueden ser calificadas como una amonestación, una suspensión o una que te puedan acariciar retiro, ¿no? De todos los registros. Para no incurrir en estas sanciones, pues la ingeniera ya nos ha descrito cómo debería de ser un desempeño de funciones cuando estemos asumiendo estos roles. Por otro lado, la ingeniera ha mencionado algo importante respecto de parte de la ética profesional es en qué tipo o a qué centros de arbitraje tú te adscribes o decides incorporarte, ¿no? Y menciona la ingeniera que el número de centros se ha incrementado en los últimos años. A pesar de que se tiene ahora un registro bueno, que lo administra el OS, que es el regajo, se tiene igual un número considerado, pero que en su mayoría de centros, si ustedes revisan ese registro, son centros recién constituidos, es decir, que tienen menor de 5 años o meses de funcionamiento. Entonces, es importante también nosotros conocer cuál es esa actividad. Sobre ello, ahora tenemos dos proyectos relacionados exactamente a lo que es los centros de arbitraje. Tenemos una directiva número 4, que es la directiva del registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas y resolución de disputas, que lo ha propuesto este 30 de mayo el OS. Tenemos un plazo para poder hacer llegar nuestras opiniones. Y asimismo, ahora también ha planteado una directiva, que sería la directiva 11, sobre la supervisión de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas.
Hasta el año pasado, si nos remitimos desde el 22 de abril que entró en vigencia esta nueva normativa, recién un 5 de junio salieron los lineamientos o el comunicado donde los centros podíamos inscribirnos en este registro del regajo. Y ahí también salieron propuestas, o no eran propuestas, ya nos dieron lineamientos, códigos de ética para poder inscribirnos al regajo. Y estos instrumentos, pues, se habían elaborado en función a lo que ya estaba establecido en la ley y en el reglamento. Sin embargo, para este año, en menos de un año, nuevamente nos encontramos con nuevos requisitos para poder prestar el servicio de arbitraje y junta de resolución de disputas y también el procedimiento de cómo va a ser la supervisión, quién va a estar a cargo de la supervisión, entre otros temas. Para esto, nosotros consideramos que la persona que podría darnos su opinión por ser uno de los centros, como les comenté al inicio de la presentación, más antiguos de nuestro país, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Arequipa, nosotros le vamos a dar el pase a la doctora Ludovina para que nos haga llegar sus apreciaciones respecto de estos proyectos que están relacionados con el funcionamiento de los centros de arbitraje. Doctora, bienvenida y adelante. Francesca, hola, ¿qué tal? Muy amable, muchas gracias por la invitación y saludo a todos los que nos están viendo, que veo que es un grupo bastante nutrido. Francesca, sí, cuando hablamos de regulación, ahí creo que tenemos que ver los pros y los contras, porque está bien que se regule más cuando estamos frente a temas que tienen que ver con la contratación pública, eh, por las razones obvias, ¿no? Dinero público, en fin, interés público, pero ya cuando hay una sobreregulación, el tema ya se complica, y más cuando nos quieren homogenizar a todos. Las directivas que se han dado es para tener desde la infraestructura, el área mínima, hasta cómo es que la estructura de la persona jurídica debe estar constituida, debe estar organizada, perdón. Entonces, ahí sí ya me preocupa, porque además la supervisión ahora va a ser extrema. Sin embargo, yo he revisado con algún detenimiento una de las directivas que nos afectan directamente, y digo afectar porque la verdad que nos afectan. Y cuando nosotros representamos a una institución de tanto prestigio, con tanto aporte, digo bien, a la colectividad, que tiene cerca de 140 años, es una de las instituciones más antiguas del Perú, y desde los estatutos fundacionales de nuestra Cámara hablábamos del arbitraje y arbitrábamos. Entonces, cuando nos vienen a pedir cosas extremas y cuando yo veo requisitos, que ahora los quiero comentar, sí levanto la ceja y digo, la verdad no termino de entender cuáles son las razones que está teniendo los órganos administrativos para decirnos lo que nos está diciendo con estos proyectos. Y bien has dicho, menos de un año y ya nos vuelven a dar unas nuevas directivas. La estabilidad jurídica, de verdad que andamos como en un vaivén. No terminamos de asentarnos para volver a subirnos en una ola que es la que nos propone, en este caso, OS. Y hay un tema que a mí me preocupa sustancialmente, bueno, son varios, pero voy a comentar sobre alguno de ellos. Con relación al procedimiento de incorporación de instituciones arbitrales, aquí han hecho una precisión que no había con relación a las instituciones que van a poder administrar casos de gran envergadura, más allá de 20.000 UIT, que no es poca cosa. Y uno de los requisitos que pide la directiva es la acreditación de la experiencia, que nos piden 10 años de experiencia. Puede realizarse con la presentación de la siguiente documentación: el acta de instalación u otro similar, a través de los cuales se acredite el inicio de las actuaciones procesales a cargo del árbitro. Ok, eso me parece bien porque tenemos que acreditar experiencia de 10 años. Tribunal arbitral o adjudicador y el laudo arbitral con el que concluya el arbitraje. O JPRD, a fin de determinar el periodo de experiencia
para efectos de comprobar la existencia del proceso, deberá adjuntar facturas. Esto no lo pedían antes, y o comprobantes de pago por la organización y administración de arbitraje. Y lo que dice a continuación, de acreditar experiencia en la organización y administración de procesos arbitrales, es posible hacerlo con la presentación de un solo proceso arbitral, uno solo en 10 años. Si entre el documento de inicio de las actuaciones procesales y el documento de conclusión transcurrieron 5 años más. Con un solo caso, acreditas 10 años de experiencia. Ahora, podría ser que una institución tenga un caso que ha durado 10 años y eso a mí me demuestra experiencia. Lo que a mí me demuestra es ineficiencia. Lo que a mí me demuestra es que es una institución que no cumple sus funciones ni cumple el objetivo para el que se ha constituido o no constituido, sino para que desarrolle esta actividad. Pero el, la contradicción que veo a continuación es que para el caso de los secretarios arbitrales, lo que están pidiendo son 120 horas académicas en una universidad, en arbitraje y en contrataciones con el Estado, secretarios arbitrales. Y las horas para los árbitros se ha subido a 240 académicas. En el caso de los secretarios arbitrales, ¿acaso los secretarios que tienen experiencia de 10 años, por ejemplo, administrando, no podrían administrar y tienen que hacer estos 120 horas académicas cuando yo soy una apasionada de la academia? Es más, enseño eh, maestría, enseño pregrado y enseño posgrado, es decir, paso por todas la cadena de la enseñanza superior. Entonces, yo no podría estar en desacuerdo con la academia de ninguna manera, todo lo contrario. Pero ¿por qué no entonces, cuando estamos hablando de secretarios arbitrales, no hablamos de experiencia, que finalmente es lo que también cuenta? Y solamente nos están diciendo 120 horas para que puedan actuar como secretarios arbitrales. Entonces, y sigo abonando, estoy dando cuenta de los temas que nos preocupan. El tiempo es corto, pero voy a dar algunas cosas de las que creo me hacen, la verdad, producir el ceño. Y luego, lo que nos dicen además, para incorporarse, voy a seguir leyendo, perdonen, y hay un caso acá que sí nos preocupa a las instituciones arbitrales que que pertenecemos a asociaciones privadas, tipos cámaras de comercio y universidades, por lo que nos está exigiendo la directiva o lo que va a exigir la directiva. Y lo que dice la directiva es, esto va a ser supervisado, con la supervisión de la que hablabas, y antes hablaba de que se iba a tercerizar la supervisión, ahora se va a contratar a los supervisores. O sea, va a haber una cantidad tremenda, es un ejército de supervisores para que puedan supervisar más de. Creo que hay como 100, Eliana decía bien, creo que estamos cerca de 120, 130 que han sido registradas en Regajo. Pero bueno, lo que piden aquí para poder acreditarse es el acta de instalación u otro similar a través de los cuales se acredita el inicio de las actuaciones a cargo del árbitro a fin de determinar el periodo de experiencia. No, permítanme, por favor, estoy en el 2.5. Más allá de que nos dan un área, tenemos que tener hasta una kitchen, que me parece muy bien. Las instituciones nos piden que, o sea, con estas pinceladas de directiva lo que nos están pidiendo es, en el caso, por ejemplo, hay algunos centros de arbitraje que funcionan de las cámaras de comercio dentro de las instalaciones de las cámaras de comercio. Y las cámaras de comercio tienen sus licencias de funcionamiento. Lo que nos están pidiendo ahora es que tengamos una licencia especial de funcionamiento para administrar arbitrajes. Significa que tenemos que apartarnos, hacer un edificio o, bueno, cada institución verá cómo se acomoda. En el caso nuestro no vemos mayor inconveniente, pero no estoy hablando por mí, estoy hablando por todos. De las más grandes tampoco va a haber inconveniente. Están pidiendo un mínimo de 120 horas con áreas. Cada área tiene
un metraje determinado, que en este caso finalmente podría decir, oye, está bien, pues porque aquí estás evitando que desde este punto de partida, desde la logística, desde la infraestructura, tengamos centros que realmente sean solventes porque vamos a administrar casos de tamaña envergadura. Pero esto se contradice con el único expediente que piden que puedes tener 10 años, ¿no? Adicionalmente a esto, y este es un tema que sí me preocupa de sobremanera, el 8.2.2.8.226 de la Directiva 04, que es de la que estoy dando cuenta, lo que nos dice es que se encuentra prohibida a una institución o a un centro que administre juntas, opere o se encuentre adscrito dentro de un estudio de abogados, ahí yo le digo check, consultora, empresas proveedoras del Estado o del sector privado, con fines distintos a la creación y gestión de instituciones arbitrales. Y esto como cámaras de comercio nos afecta. Yo comentaba hace un momento antes de hablar para el público, los fines de las cámaras de comercio no son el arbitraje, es una actividad para desarrollar sus fines, que son la representación gremial, dar un servicio a la colectividad. Las cámaras de comercio, los centros de arbitraje de las cámaras de comercio, damos un servicio que realmente beneficia a la colectividad porque estamos ayudando a la administración de justicia, estamos colaborando con la administración de justicia privada, sí, pero de alguna manera nuestro fin, siendo de otra naturaleza, em, va por encima de lo que está, o está por encima, o creo, digo yo, es superior a lo que está diciendo este 8.2.2.6. Empresas proveedoras del Estado o del sector privado con fines distintos a la creación y gestión de instituciones arbitrales. Nos están diciendo, se tienen que crear solamente para este fin. Se encuentra prohibido que estudios de abogados, empresas proveedoras, ese dice el siguiente, el numeral siguiente, postulen al registro en atención a la existencia de un potencial conflicto de intereses, esto me parece adecuado. Em, y bueno, respecto de los centros de arbitraje, respecto de los secretarios arbitrales. Entonces, lo que quiero decir, Francesca, para mí este es un punto álgido, y es un punto álgido porque yo creo que con esta directiva ya nos están dando luces de lo que no está siendo realmente, yo estoy interpretando lo que dice este numeral. Y este numeral lo que me está diciendo, para el caso directo que nos afecta a nosotros como cámaras, como centros de arbitraje de cámaras, es que vamos a tener que, en teoría, de acuerdo a esto, o la cámara se dedica exclusivamente a arbitrar, de acuerdo a esto, o los centros se van a tener que separar de las cámaras. Yo no sé cuál es la interpretación final que nos puedan dar, eh, o si es que van a haber comentarios al respecto. Nosotros por lo pronto vamos a hacer algunos comentarios sobre esto porque nos han dado plazo hasta el 30 de mayo, en todo caso que se aclare el tema. Y hay otros temas en donde sí nos parece interesante y creo que sí fue un reclamo que yo venía haciendo cada vez que hacía consultas de manera telefónica y hasta por escrito, en donde lo que le consultaba a los funcionarios del OS era por qué si las instituciones arbitrales estamos acreditando, sobre todo aquellos que tenemos más de 10 años de experiencia en la administración de arbitrajes, no podemos administrar juntas porque finalmente estamos administrando. ¿Y por qué se le da esta, o sea, por qué nos ponen al mismo nivel de aquellos centros que se están creando, como tú decías, que tienen meses de creación, nos han puesto en el mismo nivel como recién constituidas? Nosotros que tenemos haciendo arbitraje hace más de 100 años y formalmente como centro cerca de 30 años. Aquí hay alguien, Heli Preter, que quiere hacer una pregunta. No sé, Francesca, si de acuerdo a la dinámica aceptamos la pregunta. O al Eh, final.
Estoy a A ver, yo disposición. creo que al final, para no interrumpir el desarrollo, gracias, doctora Ludovina, por comunicarlo, lo voy a tomar en cuenta. Bueno, no quería cortarle No, su no, adelante. insistencia. Yo más bien Muchísimas gracias. no quería ser desatenta con Kelly. Muy Heli. bien. Yo me quedo acá porque seguramente va a haber una pregunta que por ahí tenga que ver con lo que acabo de decir y así ocupo más el tiempo que me han asignado. Te agradezco, Francesca. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Ludovina. Y bueno, solo recalcar a nuestros participantes que nos acompañan el día de hoy a través de esta sala Zoom, que las interrogantes, cuestiones, preguntas, lo hagamos al final para no interrumpir el desarrollo. Bueno, yo respecto de lo que comenta la doctora, realmente yo creo que tal vez hay una buena voluntad del legislador de querer regular para poder garantizar una correcta organización y administración de procesos arbitrales y juntas de resolución de disputas que van a ejercer los centros y que el legislador pues está interesado en que esto sea correctamente, por eso que ha dado algunos parámetros. Sin embargo, yo creo que debe de diferenciar. Si bien la norma ha aperturado a que no solo los centros que estén relacionados a las cámaras de comercio, como ya lo ha indicado la doctora Ludovina, que son los primeros, las primeras instituciones que han prestado, hablando históricamente, este servicio de arbitraje, porque incluso la Ley General de Arbitraje se remite a, si es que las partes, digamos, no establecieron cómo iba a iniciarse, cómo se iba a hacer el procedimiento de designación de sus árbitros, y entre otras cualidades que tiene un convenio arbitral, establece la ley general que deben de acudir a un centro de una cámara de comercio, ¿no? Entonces, esto es importante que el legislador lo tome en cuenta y también que tome en cuenta cuál es la naturaleza de las constituciones o de la razón de ser de la creación de las cámaras de comercio. Por otro lado, es cierto que también en un país donde existe libertad para poder ejercer función empresarial, libertad de empresa, también se ha dado la posibilidad de que centros que no estén dentro de esta formación, o sea, que no pertenezcan a las cámaras, puedan también prestar este servicio de administrar y organizar procesos arbitrales y ahora de JPRD. Es así como las universidades. Y tenemos dos universidades, bueno, una que es súper antigua y una que es nueva, que ya está prestando a través de los centros que han formado este servicio. Y así también y hay un tercer grupo que son de las empresas, que también estamos prestando este servicio. Entonces, es importante que las regulaciones que se dé se adapte al tipo de persona jurídica a la cual se le va a pedir. Como dijo la doctora Ludovina, yo creo que en vez de querer solucionar un problema al poder o al creer que la homogeneización o ponerlos a todos por igual va a ayudar en esta regulación, en este control hacia los centros, más bien va a perjudicar, porque como lo ha mencionado, si es que se exigiría, incluso dentro de unos comentarios anteriores a este desarrollo que tuvimos con el panel, había exigencias sobre la licencia de funcionamiento que los centros tenían que obtener para prestar este servicio y dentro de ello se hablaba de que tendrían que ser licencias independientes en el caso de las universidades, en el caso de las cámaras de comercio, cuando las licencias son una sola, porque los centros casi en todas las cámaras funcionan en las sedes institucionales de las cámaras. Entonces, tener requisitos para ellos que no se adaptan a la razón de ser de esa constitución es como crecer sobre regular algo que en realidad no va a perjudicar ni afectar ni va a beneficiar en la organización y administración del proceso como tal. Dentro de estas, dentro de este proyecto de directiva esta es la número 4, que es para modificar. También se habla sobre algunos, ahora aparece, nosotros ya teníamos una directiva, ¿no? El año pasado que estaba, de alguna manera, incluso no era el reflejo de lo que estaba en la ley y en el reglamento de contratación pública, porque en la directiva y en los lineamientos que a la fecha todavía están vigentes,
había algunas interpretaciones que la oficina del regajo pues había dado y algunas exigencias que lo había plasmado en los lineamientos y que los centros, si bien es cierto, nos amparábamos en la ley y en el reglamento, también tendríamos que obedecer lo que establecían en estos lineamientos. Y ahora no solo están estableciendo requisitos, ¿no? Como los ISOs, como cómo iba a ser la estructura de organización, ¿no? La jerarquía que va a haber en una institución arbitral, sino ahora también está regulando o está, creo que el legislador cree que si es que va a haber una infraestructura con ciertas medidas, con cierto número de ambientes, va a garantizar una adecuada organización y administración de un proceso arbitral, ¿no? Acá hay en el 8.2.4 establece que los centros debemos de tener un área mínima de 100 metros cuadrados y dentro de ellos ustedes podrán observar que incluso nos da qué tipo de áreas debemos de tener, o sea, qué ambientes debemos de tener. Em, Dentro de estas regulaciones, sí podría ser que es importante para garantizar lo que es una institución, quizás, ¿no? Para que no sean centros de arbitraje que solo funcionen en una oficina o donde en esa oficina también alguien ejerce la defensa o en esa oficina también sea, no sé, pues un centro de conciliación, no lo sé. Entonces, es importante. Quizá estos parámetros que se han dado, pero creo que deben ser adaptados a la realidad, ¿no? Respecto de las áreas que están pidiendo. Por otro lado, también agregar a lo que ha mencionado la doctora respecto de los requisitos que se está pidiendo, digamos, ya esto viéndome al otro proyecto de Directiva 11, donde habla cómo describe cómo sería la supervisión de las instituciones arbitrales y los centros. Creo que por aquí no del todo está mal el procedimiento. Considero que aquí sí, bueno, al menos me da una menos preocupación porque como está establecido en la norma, dice que podrían tercerizarlo y contratar a una institución que sea experta en organización y administración de procesos arbitrales. Y si nos remitimos a todos los antecedentes, ¿quién serían los expertos? Las cámaras de comercio. Entonces, las mismas cámaras quizás no podrían supervisarse ellos mismos. El hecho que ellos propongan de que exista una oficina dentro del regajo, donde va a haber funcionarios contratados que van a tener relación laboral directamente con el OS, van a realizar un procedimiento, bueno, de alguna manera garantiza independencia, imparcialidad, pero sobre todo que así como nos exigen algunos requisitos para cumplir la función arbitral que deben de cumplir el que va a ser árbitro, así como nos exigen los requisitos que debe de tener el adjudicador, el secretario general o el secretario arbitral, es importante que también se plasme en este proyecto de esta directiva los requisitos que deben de cumplir estos supervisores, porque deben de entender cuál es la función de organización y administración y tener claro teniendo claro ello, van a poder iniciar un proceso de supervisión y ver si es que se está cumpliendo, ¿no? Acá se dicen que van a ser profesionales que van a ser contratados directamente, pero no habla específicamente de qué características, requisitos deberían de cumplir como mínimo, ¿no? Yo le agradezco a la doctora Ludovina porque realmente pues ha resaltado, creo, lo del proyecto de la directiva para de la directiva para la constitución o cómo deberían de estar formados los centros. Y bueno, vamos a complementar el día de hoy esta intervención de nuestros invitados con la intervención del doctor Daniel Triveño, quien también en sus dos funciones de adjudicador y árbitro y también como profesional que está adscrito a diferentes centros de arbitraje y de JPRD en nuestro país, nos haga llegar su opinión. Y bueno, finalmente, después de su intervención, vamos a aperturar a nuestro público para que pueda intervenir, levantando tal vez la mano y aperturándoles el micro para que puedan realizar sus consultas y que apelando siempre a la brevedad por cuestiones de tiempo. Sin más preámbulo, doctor Daniel, bienvenido a este panel forum el día de hoy y bueno, le damos el uso de la palabra. Muchas gracias, Francesca.
Gracias también por la invitación que me permite estar aquí delante de ustedes para comentar un poquito estas nuevas corrientes de modificaciones o propuestas de modificaciones de la norma, ¿no? Bueno, a ver, digamos, para ponerlo un poco en contexto, bueno, estamos dentro de la vigencia de la Ley 32069, publicada ya hace bastante tiempo y con un reglamento que está vigente desde abril del año pasado, o sea, desde el 22 de abril, si mal no recuerdo. Sí, entonces, tiene poco menos de 14 meses de vigencia. Ya para la, de manera previa a la vigencia de la ley y reglamento para abril, ya la ley tenía 11 modificaciones, ¿no? En enero de este año, eh, de un producto que fue ya lanzado para su operatividad en abril del 25, se emitieron mm, casi 16, 17 páginas de modificaciones, ¿sí? Ahora hay, digamos, un proyecto, digamos, de modificación del reglamento, al menos, ¿no? Digamos, de lo que está comentando, y algunas modificaciones de directivas que ya estaban ya vigentes, ¿sí? Entonces, en esencia, estamos presentes ante una vigencia normativa, ¿sí? Estamos presentes, perdón, ante una gran cantidad de gestión administrativa bajo una cobertura normativa constantemente cambiante. Y el ratio de cambios ahora es mucho mayor, ¿sí? Y la intensidad de cada cambio también. Y el impacto de cada cambio, pues mayor aún, ¿sí? Entonces, da la impresión como que esta ley y reglamento fue lanzada para su aplicación sin que sea un producto terminado y da más la impresión que se trata de un prototipo que se ha puesto de disposición y de aplicación obligatoria a todos los operadores de mercado. Y el ámbito de la solución de la controversia no es la excepción, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que, digamos, debemos de tomar en consideración? ¿Es todo malo? Yo creo que no, yo creo que no. ¿Es todo bueno? Definitivamente tampoco. ¿Han habido cosas buenas que han ocurrido? Y yo creo que sí. En lo que tiene que ver con solución de controversias, creo que sí. Creo que hemos pasado de casi 400 centros arbitrales que no tenían ningún tipo de supervisión eh, en el medio a un registro que, digamos, más o menos los ha ordenado y los ha reducido. Hay algo de 120 registros, pero que son como igual 70 centros aproximados. Entonces tenemos una reducción de operadores de casi 400 a 70. Nominalmente ese es un avance, yo creo que sí, ¿no es cierto? En parte, no es algo idóneo, no es algo perfecto, ciertamente. Otra cosa positiva es que con ocasión del regajo hay centros que digamos, ganado visibilidad, buenos centros que han ganado visibilidad, ¿sí? Y que obviamente ese marco de visibilidad se ha descentralizado, ¿sí? Ahora se reconoce como, digamos, centros a ser tomados en cuenta en los convenios arbitrales, al menos en contratación pública, más de los que había hasta diciembre del 25. ¿Sí? Ese es otro aspecto positivo. Pero sí, definitivamente lo que causa preocupación en parte es eh, esta grande incidencia de modificaciones normativas que está habiendo. Y acá, digamos, en comentario muy personal, es tomar en consideración la calidad normativa o la calidad regulatoria que puede haber en una materia de tanta trascendencia como es la contratación pública, que es el motor básicamente del sistema de abastecimiento. Y dentro de este ámbito de contratación pública, lo que es la solución de las controversias.
¿sí? Porque si bien no forma parte de los procedimientos de las entidades para abastecerse de bienes, servicios y obras, forma parte de una regulación de, de un aspecto muy propio de cualquier gestión de proyectos, como es la aparición de controversias, ¿sí? La gestión de conflictos, de hecho, es uno de los vectores para lo que es la gestión de un proyecto, ¿no? Además de la gestión del alcance, del tiempo y demás, la gestión del conflicto es uno de ellos muy importante. Y esto es lo que nos ocupa en este caso. Entonces, ¿qué es lo que es importante tomar en cuenta en lo que concierne a la calidad regulatoria o calidad normativa sobre el particular? Pues bueno, digamos, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, hay la necesidad de tomar en consideración algunos parámetros de lo que tiene que ver con este ámbito de la calidad regulatoria. Concretamente, están regulados en el Decreto Legislativo 1565, que si mal no recuerdo es del año 23, ¿no? Ahí obviamente cuando hablamos de lo que es la calidad regulatoria, estamos hablando de la necesidad de poder hacer una evaluación de contexto, de indicadores, de beneficios, de costos, de identificación de potenciales trabas, en una regulación que realiza el Poder Ejecutivo. Aterrizando esto en materia de lo que estamos comentando, que es la ley de contrataciones y su reglamento, ¿no es cierto? Digamos, la norma del caso explícitamente señala que cuando se trata de la regulación de los sistemas administrativos que establece la ley orgánica del Poder Ejecutivo, no es necesario establecer una suerte de, de análisis de impacto regulatorio ex ante, o sea, antes de la publicación normativa, pero no le excluye del análisis de impacto regulatorio ex post, o sea, cuando ya se publicó. ¿Sí? De hecho, si ustedes revisan las exposiciones de motivos de la ley, perdón, del reglamento vigente y de la modificatoria de enero de este año, van a encontrar que están las referencias a la exclusión al análisis de impacto regulatorio ex ante. Pero ahora, de cara a esta modificación, ¿no? A este nuevo abanico de modificaciones normativas, ¿se está tomando en cuenta estos lineamientos? ¿Sí? ¿Se está cumpliendo los procedimientos de cara hacia la presidencia del Consejo de Ministros, a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, para los fines del caso o no? ¿Cierto? Entonces, y en caso de lo que es solución de controversias, bueno, digamos, ya Francesca lo había referido en algún momento, hace un momentito, que existen distintos tipos de operadores en el medio. Cómo se aterriza eso con lo que estamos comentando hace un momentito? Bueno, es sumamente relevante, ¿no? Ahora, em, en ese sentido, solamente llamar la atención de la importancia de la calidad regulatoria sobre el particular. Porque lo que sí es cierto, lo que es cierto es que lo que ha hecho el Estado peruano a partir del año 2016 es crear un mercado arbitral. Al establecer en el año 2016 que los arbitrajes con el Estado van a ser preponderantemente institucionales y a partir de la 32069 que casi todos los arbitrajes van a ser institucionales, es crear un mercado, ¿no? Y ahí obviamente ha dirigido, ¿no es cierto?, el cursor a un universo de operadores, los centros, ¿no? Entonces, ¿cuánto de esta responsabilidad en la regulación se está plasmando? Bueno, es algo que se va a tener que ver en, en el camino, ¿no? Entonces, este es como unos comentarios muy generales sobre el particular, ¿sí? Y yendo un poquito ya más concreto de comentarios a los proyectos normativos, yo también, al igual que al ingeniero Rivarola, me había concentrado en lo que tiene que ver con el proyecto de ética, pero quiero hacer referencia a algunos temas muy importantes
que me parecen positivos, pero que también serían relevantes cerrar los candados para los fines del caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, digamos, el artículo 1 de este proyecto de código de ética dice claramente lo siguiente, que se aplica a los arbitrajes ad hoc. Bueno, llama un poco la atención porque casi todos los arbitrajes desde la 32069 son institucionales, salvo que se refiera a los pocos ad hoc que puedan existir que vienen de normativas anteriores. Es posible, todavía existen algunos, ¿sí? Y dice, y para las instituciones arbitrales y a los centros de administración de JPRD, donde se cuente con un código de ética. O sea, no dice donde no se cuente, dice donde se cuente. Eso significa que en términos operativos vamos a tener que trabajar sobre la base de definir los parámetros de ética con dos documentos. El código de ética del centro y el código de ética de las contrataciones que está estableciendo la OS, al menos como proyecto. Lo digo esto porque como árbitro, digamos, cuando se establece el ámbito de comportamiento ético, ¿no? Porque también la ética tiene coordenadas, no es abstracta completamente, lo que se toma en cuenta es el código de ética del centro. Entonces, solamente para darles un ejemplo, una cosa es que un centro me pida un parámetro de ampliación de revelación de 5 años y el otro me pida 3 años. ¿Sí? No sé si se entiende la diferencia práctica. Entonces, ahora, en términos prácticos, se van a tener en cuenta el código de ética del centro donde se lleve a cabo el arbitraje y el código de ética que está a este nivel o a este momento como proyecto, ¿no? Entonces, ese es un punto bastante importante a tomar en cuenta. Otra diferencia que estoy notando por lo pronto en este proyecto es la enorme referencia que hace a los principios o estándares, ¿sí? Principios o estándares que hacen alusión en este código de ética, como por ejemplo, a ver, digamos, el artículo 4. Asimismo, las instituciones arbitrales deben adoptar medidas razonables orientadas a preservar la seguridad, integridad, conservación y trazabilidad de las actuaciones conforme a la normativa aplicable, ¿sí? Conforme a la normativa aplicable. Entonces, acá, digamos, hay mucho estándar jurídico porque no hay ningún cable a tierra preciso de lo que se entienda por integridad, conservación y trazabilidad, y tampoco en lo que tiene que ver con norma aplicable. ¿Por qué? Porque en un proceso arbitral, el reglamento que se aplica es básicamente el de centro, ¿no? Entonces, y en este ámbito, eh, digamos, yo he estado curioseando un poquito los reglamentos de los centros con ocasión de este evento y me he encontrado con una sorpresa en algunos reglamentos que contemplan la remoción del árbitro de oficio, de oficio. No a pedido de una de las partes, no a pedido de las dos partes, que es lo que doctrinalmente se admite, sino la remoción de oficio por parte del centro de arbitraje. Em, Esto, digamos, eh, tiene algún parámetro, digamos, que cumpla con estos estándares. Yo personalmente nunca he visto, hasta antes de estos reglamentos, y ojo, no son centros que están en el regajo, centros que están en el regajo, no son centros que están fuera del regajo. Y estoy hablando de centros que no son de los nuevos que están en el regajo, son operadores de mercado ya conocidos en el medio, bastante conocidos. Entonces, eh, la remoción existe, pero ahora de oficio. ¿Cuál será el ámbito, ¿no es cierto?, de objetividad, razonabilidad con el cual se aplique esa medida? Habrá que verlo, ¿no? Em, Luego,
digamos, eh, una cosa que sí he visto que me parece bastante buena y que va en la línea de lo que ha ocurrido en los últimos años es lo siguiente. Ya los árbitros, sobre todo desde el año 2016, ya los árbitros no son los únicos que deciden materias arbitrales. Los centros deciden temas arbitrales. Temas como, por ejemplo, la confirmación arbitral, tema como, por ejemplo, honorarios, tema como, por ejemplo, costos, tema como, por ejemplo, consolidaciones de expedientes, tema, por ejemplo, como terminaciones anticipadas, ¿no es cierto? Tema como, por ejemplo, la suerte procesal de pretensiones, ¿sí? Sobre todo vinculadas a costos, son temas que ya no decidimos los árbitros, deciden los centros, ¿sí? Entonces, no crean ustedes que los árbitros deciden todo en el proceso. Ya no es así. Desde el año 2016 la figura cambió y cada vez es más. Ejemplo, lo que les he dicho, la remoción de oficio. Hasta diciembre del 25, la remoción que había era la remoción por las dos partes o a pedido de una, pero con todos los informes de todos los participantes. Pero ahora, a partir de enero de este año, sorprendentemente, yo he visto que 3 centros contemplan la remoción de oficio. Vean cómo se ha ampliado el ámbito de función de algunos centros. Ojo, y eso depende de sus reglamentos, ¿ah? Eso nadie les ha dicho que lo incorpore. No hay una obligación normativa en contratación pública que lo incorpore. Es porque lo han hecho así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algo que sí me parece positivo en el proyecto de directiva es que a diferencia de los anteriores, que ya le ponen obligaciones, ¿sí? Obligaciones de observancia a los integrantes de los órganos institucionales. Eso antes no había, ¿sí? Situaciones como, por ejemplo, abstenerse de participar en actuaciones, decisiones o intervenciones respecto de las cuales exista conflicto de intereses, aspectos como utilizar únicamente los canales, plataformas o herramientas institucionales autorizadas para el desarrollo de las actuaciones relacionadas con la administración de centros o juntas. Me parece algo muy positivo en este proyecto que antes no estaba. Pero claro, vamos a contextualizarlo. Antes no habían estas obligaciones para los órganos institucionales de los centros. Ahora en el proyecto está. Pero una cosa es tener una obligación y otra cosa es la infracción por no cumplir la obligación. La infracción por incumplir la obligación tan solo está para los árbitros, no está para los miembros de los órganos institucionales. Pero al menos es un paso que se está dando. Ejemplo, porque a mí me gusta siempre aterrizarlo en el máximo. ¿Qué pasa, no es cierto, si un centro arbitral tiene un vocero eh, no corporativo? ¿M? Un vocero alterno, paralelo a sus órganos. ¿Qué va a pasar, no es cierto, cuando las comunicaciones no te las hace el centro, sino que alguien que está muy vinculado al centro, pero no forma parte del organigrama? ¿M? Entonces, esa es la parte positiva de haberlo incorporado en el código. Entonces, ahí tienen un ámbito sumamente importante. Y bueno, hay algunos otros. Sí, establece la norma 9.5 del proyecto de la directiva, que las instituciones arbitrales pueden regular supuestos adicionales de infracción en sus respectivos códigos de ética, siempre que se encuentren previamente tipificados, bien, y sean compatibles con los principios de legalidad, razonabilidad y debido procedimiento, ¿no? Dice, y debido procedimiento. Entonces, acá un tema muy importante, ¿no? Yo me he encontrado con algunos reglamentos de algunos centros, que en la parte, por ejemplo, porque no todos los centros lo contemplan, ¿ah? Por ejemplo, en lo que concierne a la confirmación arbitral, no todos los centros tienen una regulación completa en lo que es la confirmación arbitral. ¿M? Eh, Hay, digamos, infracción al debido procedimiento. ¿M?
muchos casos hay que recordar que la confirmación arbitral es un abuso procesal, porque reservarte un acto que impacta en el proceso, que impacta en la designación, en la libertad de designación de una parte de su árbitro, ¿no es cierto? Sin decir motivo, linda con el abuso procesal. Entonces, ¿qué es lo bueno que yo veo en este proyecto de código de ética, en la línea de lo que ha dicho la ingeniero Rivarola? Es que, bueno, digamos, hay cosas positivas, como por ejemplo las que estamos aquí comentando, incorporar obligaciones a los miembros de los órganos institucionales, pero sí sería bueno cerrar, ¿no es cierto? Cerrar, eh, digamos, completar la vuelta de reloj, para decirlo de alguna manera, y que se extiendan también estas obligaciones con algún tipo de, de efecto por no cumplir con esas observaciones que con este proyecto ya se están incorporando, ¿no? Sí, digamos, espero no haberme excedido del tiempo, Francesca, pero creo que son algunos comentarios, pinceladas sobre el particular. No, gracias, Dani, más bien por los aportes. Y es importante, justo en un contexto donde hay propuestas de cambios normativos respecto de las funciones y los requisitos y cómo debemos de cumplir esta función arbitral. Qué bueno que hayas aclarado que ahora, desde el 2016, desde que la normativa en contratación pública ha apostado por el arbitraje institucional y ha dejado solo como una facultad no obligatoria, como una facultad para que puedan acudir las partes al arbitraje ad hoc, que hay algunas diferencias, ¿no? Sí es cierto que los centros tienen al menos la posibilidad de admitir, o sea, tienen ellos, bajo su rol de centros que organizan y administran un proceso arbitral o del JPRD, tienen ellos la potestad de poder admitir o no a trámite determinadas peticiones que se haga en relación a los requisitos de forma que se hayan establecido en sus reglamentos internos. Llama la atención que quizás algunos centros hayan optado también incorporar dentro de estos sus reglamentos el tema de de apartar a los árbitros. Quizás hay una regulación no concluida porque sí podemos los centros apartar de las nóminas o de los registros siempre y cuando estos tengan un procedimiento previo a través que se ve en los consejos, ¿no? De los centros y hay un procedimiento quizás de recusación o algún procedimiento de pedido de exclusión, pero bueno, en la mayoría de los centros yo conozco, yo he visto que tienen un procedimiento donde el árbitro que está en la nómina puede ejercer un derecho de defensa y también sustentar lo que posiblemente le estén cuestionando. Entonces, bueno, ahora en este código de ética, que en este proyecto de código de ética, que está complementando o añadiendo algunos temas del que ya existe, dice específicamente que son para contratación pública, pero en el caso de que sean arbitrajes ad hoc. Sin embargo, como les repetí, como les dije hace un momento, cuando nosotros como centros postulamos al registro, te mencionan y te piden que tu código de ética como centro tenga casi los mismos lineamientos de este código. Es decir, si bien es cierto, hay un código de ética que tiene el centro independiente, no del regajo, no el facultativo, el ADOT, te pide que tú también adoptes parte de lo que está establecido en este código y poder, o sea, agregar a lo que está en este código. Y tú como centro, dentro de tu independencia que tienes, podrías agregar algunas regulaciones más, pero la mínima que debe de cumplir es ese código. Por eso es importante, si bien es cierto, se dice que es para el lado, pero es importante porque la forma como estaba establecido hasta la fecha, las incorporaciones, era tomar en cuenta ese código. Por otro lado, no sé, quisiera consultarles antes de dar pase quizás a nuestros colegas que ya pueden realizar sus preguntas, levantar sus manos para poder darles el uso de la palabra, pero previamente me gustaría consultar tanto con la ingeniera Eliana
con el doctor Daniel y la doctora Ludovina, específicamente sobre los requisitos que ahora están exigiendo para ejercer la función arbitral o de adjudicador. Básicamente lo que se estaba cuestionando hace un tiempo atrás cuando no se daba una lectura correcta a lo que establecía la ley y el reglamento sobre las capacitaciones que debe de contar un profesional. Realmente es importante, o sea, una capacitación garantiza el expertise, la experiencia que pueda tener un profesional, por ejemplo, de la talla de la ingeniera María Eliana, Daniel Triveño y otros profesionales que son incluso parte de los cursos de formación de árbitros y de adjudicadores que tengan que tener esta certificación. Les hago esa consulta y después de esto le doy pase a Heli Pretel, que ya levantó la mano. Ingeniera Eliana, luego la doctora Ludovini y finalmente el doctor Daniel para contestar esta pregunta y luego le damos pase a Eli que ya levantó la mano. Gracias, Francesca. Ante tu pregunta, yo tendría que decir que sí, definitivamente es muy importante la capacitación, porque en los cursos que se dictan no solamente se habla de la materia, sino que también se debe de hablar de las experiencias, que eso nos ayuda bastante, ¿no? Para ver, para decidir. Entonces, es importante que nos capacitemos, nos sigamos capacitando. Hoy en día, si no nos capacitamos, nos quedamos. El mundo avanza muy rápido, así como la tecnología avanza, y entonces nosotros tenemos que estar también igual, capacitándonos, tomando mayores conocimientos, y eso nos va a ayudar como profesionales y en el trabajo que vamos realizando, ¿no? Para mí sí es sumamente importante todo ello. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniera. Doctora Ludovina, ¿qué opina usted sobre ese requisito o este Francesca, proyecto? sí, a ver, yo creo que ambos temas son importantes. Eliana tiene razón cuando dice que todos los operadores tenemos que estar en constante capacitación por los cambios desde tecnológicos hasta normativos, pero creo que no se debe dejar de lado de ninguna manera el tema de la experiencia. Nosotros hemos tenido, cuando estaba vigente el registro del RNA, casi todos los que estaban, no casi todos, algunos de los que estaban en el registro nos presentaban una cantidad enorme de certificados cuando, y además de la incorporación en el RNA, pero lamentablemente no tenían experiencia. Y como cumplían con los requisitos formales que se pedían, en algunos casos nos ha pasado que han sido incorporados, pero sin embargo, cuando se trataba de asignarle un caso por algún sorteo, cuando las partes lo designaban, la verdad es que en el lugar de los hechos no tenían muy buena performance. Entonces yo creo que una cosa debe ir a la par de la otra. La capacitación es muy importante, pero la experiencia también. Y eso dejó de lado a muchísimos profesionales, como tú decías, no voy a dar los nombres, pero que por el requisito de incorporarse en el RNA, que exigía requisitos entre otros, capacitaciones y etcétera, no lo hacían. Bueno, las razones eran cada uno tenía sus razones, pero los más destacados árbitros no podían ser, por ejemplo, ser designados como presidentes o las entidades no podían designarlos porque no tenían el RNA que exigía estas capacitaciones. Pero yo creo que va de la mano. Una cosa no puede ir desligada de la otra. Cuando yo decía, por ejemplo, hace un momento que se está pidiendo a los secretarios arbitrales tener 120 horas académicas de capacitación universitaria, pero no dicen nada de la experiencia. Y yo puedo tener a jóvenes que puedan presentar sus capacitaciones de 120 horas, pero los pongo a actuar como tal y no tienen la experiencia de quienes están muchos años en el sistema ayudando a los árbitros en su calidad de secretarios arbitrales y que no podrían, de acuerdo a esta directiva, por ejemplo, seguir funcionando como tales. Entonces creo que va de la mano, Francesca.
Muchísimas gracias, doctora. Importante también conocer ello y como solo acotar es cierto que, no, que en el caso, por ejemplo, de los secretarios no siempre garantiza la capacitación, un ejercicio óptimo, ¿no? De los profesionales. Y sé que usted ha formado varios secretarios arbitrales que ahora, claro, que ejercen incluso la función arbitral y usted podría también dar fe, ¿no? De cómo es este desempeño, cómo empiezan ellos en este rol, no directamente como secretarios. Muchas veces se les da la encargatura de asistir a los secretarios y así poco a poco ellos también van desempeñándose en la función de la Secretaría Arbitral. Bueno, finalmente, Daniel, respecto de esta consulta, ¿qué opinión tú tienes? Tu micro está apagado, Dan. Ah, perdón, disculpa, Francesca. Bueno, son dos temas importantes, ¿no? Lo que concierne tanto a la capacitación, en primer lugar, y en segundo lugar, por decirlo de alguna manera, a las horas de vuelo, ¿no? Uno puede tener una capacitación apropiada, adecuada, pero, digamos, no necesariamente la experiencia del caso. Y al revés, uno puede tener la experiencia del caso, pero no necesariamente la capacitación debida. Entonces yo creo que tiene que haber una implicancia recíproca entre ambos aspectos, porque por algo se pide, digamos, la especialización del caso y la acreditación y el uso de ambos criterios, capacitación y experiencia para los fines respectivos. Ahora, claro, digamos, el tema también es el quantum, ¿no? O sea, ¿cuánto se requiere, ¿no? ¿Cuánto de capacitación se requiere para que pueda uno ejercer alguna determinada labor y cuánta experiencia? Bueno, digamos, para poner un ejemplo, históricamente en cualquiera de las versiones de la ley de contrataciones se ha exigido o se ha solicitado 120 horas para cualquiera de las especializaciones del caso. Ahora entiendo que se está poniendo el doble. Entonces, la pregunta es si esta ley es el doble de difícil que la anterior. O sea, ¿se justifica el doble? ¿El doble de horas para, digamos, poder acreditar una especialización? Entonces, ese es algo que habría que ver. Una cosa es el criterio y otra cosa es la medida del criterio. Pero sí, ambas cosas son relevantes. Básicamente eso, Francesca. Muchísimas gracias, Dani. Sí, es importante también ver eso y como solo comentarles un contexto que se dio, ¿no? Cuando se dio bueno, la ley actual que está vigente y dentro de estos lineamientos para incorporarse los centros al regajo y por ende sus nóminas de árbitros y adjudicadores a este registro se pedían, ¿no? En la ley, algunos requisitos que están en la ley están en el artículo 77 y había un tema de la interpretación respecto de las horas de capacitación. Sin embargo, o sea, yo les comento que de la revisión de muchos CVs de nuestros miembros de nómina, algunos sí cumplían, pero era sumando sus horas de capacitación, porque máximo en todas las instituciones formales, como las universidades que han prestado estos cursos de capacitación en arbitraje, contratación pública y derecho administrativo, lo han hecho con 120 horas. Entonces, tener algún profesional que tenga 240 horas emitidas por instituciones serias, no había. Pero sí había instituciones, no sé, pues que quizás no se las conocían, ¿no? O centros de capacitación que no se los conocía, que emitían certificados por un número de 320 horas, etcétera, etcétera. Pero efectivamente esas horas habrían sido dictadas eso también, ¿no? O sea, no solo nos podemos basar en un certificado donde te diga un número de horas, porque yo sé que hay instituciones que te emiten por una cantidad de horas, pero cuando tú ves efectivamente el dictado, no es esa cantidad. Entonces, creo que al momento de establecer estos requisitos hay que entender por qué se pide un número determinado de horas, cuál sería la razón, cuál sería la justificación
¿no? No el número de horas va a acreditar pues que ha sido capacitado. Ahora, muchos de estos cursos de capacitación, diplomas que se emiten, no son calificados, son por asistencia. Y yo creo que sí podrían ser cursos, o sea, se debería de exigir que estos cursos sean calificados, ¿no? Que tengan una constancia de notas. Muchas veces no lo son. Entonces, ¿de qué nos garantizaría el número de horas, ¿no? Eso era Exacto. solo para complementar de la forma como actualmente se vienen llevando estos cursos de especialización. Sí, Bueno, solamente si me permite, y Francesca, a un tema adelante. adicional, digamos, claro, se está aclarando que al menos en lo que corresponde a especialización se te va a acreditar el doble de lo que históricamente se ha pedido. Bueno, ya está. Pero lo que ha ocurrido también es un cambio bastante importante, porque ya no es para efectos de la calificación de ser árbitro que te califique el OCE o la OS para efectos de un RNA o listas residuales o la que fuese, ¿no es cierto? Que implica un solo criterio de evaluación, una sola dependencia de la evaluación. Ahora lo van a calificar, digamos, diversos centros y el criterio de valoración entre los centros no necesariamente es el mismo. El criterio, el procedimiento por el cual se va a realizar la acreditación no necesariamente va a ser el mismo. Entonces, ahí hay una dispersión también de una dispersión notoria de, de sujetos que evalúan, de personas que evalúan y de criterios de evaluación. Y bueno, ese es un aspecto también importante a considerar, ¿no? Sí. Gracias, Dani. Veo que Eli ya bajó la mano, quizá el tema que hemos abordado era parte de su intervención, pero bueno, yo quiero invitar al doctor Marco Montoya, quien ha estado haciendo comentarios respecto a lo que se ha venido conversando el día de hoy. Doctor Marco, ¿cómo está? Qué gusto que esté participando esta mañana con nosotros. Si desea, puede aperturar el micro, si es que le permite las circunstancias, para poder complementar lo que venimos diciendo y también lo que he escrito en el chat. Avíseme, doctor, si no lo oralizo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Felicitaciones a Francesca, a Ancagua y a los ponentes. Doctor Marco, su micro se mutió. Hola, hola, Ahora nuevamente. sí, Ok, ¿qué ahora tal? sí. ¿Cómo están? Bueno, para repetir, ¿no? Felicitaciones a Francesca, a Ancagua y a los ponentes y a los participantes que están conectados, y lo que demuestra el interés, la relevancia de este tema tan importante que nos apasiona a todos, como es la contratación pública y el arbitraje y la Junta de Prevención de Resolución de Disputas. Bueno, sí, bueno, yo había hecho algunos comentarios respecto al a las ponencias, ¿no? En donde concuerdo obviamente con todos los ponentes y considero yo también que hemos pasado de la crítica del arbitraje ad hoc, ¿no? Que antes se criticaba arbitraje ad hoc, no es bueno, y ahora el arbitraje institucional tampoco es bueno porque la, la gran cantidad de centros arbitrales e instituciones, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que mm, no hay una regulación y eso parte por diversas cosas, ¿no? El análisis costo-beneficio, el análisis de regulación que ha mencionado Daniel, eh, parte también de la regulación que ha señalado Ludovina respecto a la experiencia también y la ingeniera Rivarola, ¿no? Con su expertise en el tema de Junta de Resolución de Disputas. Yo creo que no tenemos un rumbo, ¿no? Yo creo que las personas que están legislando lamentablemente lo están haciendo en gabinete, fuera de la realidad. Eso es, yo creo que es una crítica al OS,
a la Dirección General de Abastecimiento y al propio MEF. Y yo creo que es y acá saludo obviamente también las iniciativas que se han tenido por parte de Ancagua de presentar propuestas, ¿no? Al OS. Eso es algo importante porque no podemos permanecer de lado en este tipo de instituciones. Tenemos que tomar un rol mucho más activo, ¿no? Y ya no solamente decir, sí, bueno, está mal, creo que hay que cambiar. No, tenemos que decir que las cosas están mal, ¿no? Y están de mal en peor. O sea, hay que poner los acentos en este punto de las regulaciones, ¿no? Yo creo que tiene que existir un cambio. Y lo que veo es que no hay un norte, ¿no? Porque poner mayores estudios, caemos también en quiénes van a entregar los certificados, en qué horas van a ser, horas lectivas, horas académicas, porque hoy día los centros dan un curso de 10 horas y te entregan el certificado por 200. Entonces, ahí hay también un tema. En experiencia, también, ¿no? En la experiencia también hay un inconveniente, ¿no? Si no, vamos a tener que regular, sacar acuerdos de sala plena como hay en obras para ver cómo se acredita la experiencia en el tema del arbitraje. ¿No? Opiniones, eh, si eres secretario arbitral, asistente, participante, analista, abogado, cómo se va a acreditar? Y nosotros vemos pues que respecto a este tema tampoco hay un control. Y el OCE tampoco va a tener la capacidad ni de fiscalizar los centros, ni de fiscalizar, obviamente, los documentos que presenten también las personas. Yo creo que no veo un rumbo, ¿no? No veo la solución porque yo veo, sí, en crisis un poco el sistema de contratación pública. No estamos mejorando, estamos yendo hacia atrás y se están haciendo las normas en gabinete, ¿no? En gabinete con determinados intereses, ¿no? Intereses o falta de conocimiento del sistema. Bueno, felicitaciones nuevamente a Francesca y al Ancagua y a los ponentes que se dan su tiempo para explicar este tema tan importante y muchas gracias por darme el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctor Marco. Usted, bueno, es parte del sentir de los operadores de la contratación pública, específicamente en este caso hemos oído al doctor Marco, y no sé si tienen algún comentario adicional nuestros panelistas respecto a lo que ha comentado Marco. Si no, también conjuntamente, si es que complementamos, quisiera leerles la pregunta que nos ha dejado Brando Guayasco, donde nos dice, ¿no? En caso las instituciones arbitrales o los centros de administración de JPRD emitan su pronunciamiento, sea conjunto o individual, dentro del plazo de 15 días otorgado por el OS para poder hacer llegar nuestras opiniones sobre estos 5 proyectos, nos dice, si nosotros creemos que tendrá impacto alguna en las decisiones que tome el OS en la publicación de la misma. O sea, considera, Brando, si es que el OS tomaría en cuenta nuestras opiniones respecto al final para dar la versión final de estos lineamientos, de estos códigos. No sé si Brandon está ahorita en línea, pero bueno, pues solo por temas de tiempo yo les invito a que puedan absolver en el orden que ya estamos teniendo, que es la ingeniera Eliana, la doctora Ludovina y el doctor Daniel. Ingeniera Elianita, respecto a lo comentado tal vez por el doctor Marco y ahora la pregunta que nos dejó en el chat el señor Brandon Guayasco. Sí, disculpa, me distraje con una pregunta que estaba haciendo el ingeniero Canchán, pero voy a contestar primero a lo de Brandon. Bueno,
solo nos queda, solo nos queda esperar que estos señores puedan recapacitar y tener algo de moral, ¿no? Y que puedan aceptar las recomendaciones que se les da. Porque quienes están emitiendo estas recomendaciones, estas observaciones, son gente con experiencia, ¿no? Con la debida solvencia. Y no lo hacen por molestar. Yo solamente diría, habrá que encomendarnos al Señor para que todo salga bien, ¿no? Y en cuanto a la pregunta del ingeniero Canchán, que lo hizo casi al principio, que si es ético que un funcionario público supedite sus acciones a las posibles consecuencias que le generaría una posterior acción del control, hay que recordar, hay que recordar que, ¿qué es la moral? La moral nos permite distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Si por temor a una denuncia posterior vamos a actuar incorrectamente, ¿cómo nos vamos a sentir nosotros? Por eso es lo que yo dije, en todo momento tenemos que actuar con mucha ética y con mucha moral. Gracias, Francesca. Gracias, ingeniera Mariliana. Doctora Ludovina. Si nos va a hacer o no caso la OS, esperemos que sí. La verdad, como dice Eliana, este no es un ánimo de petardear la regulación. Yo sigo insistiendo que es una sobreregulación, es únicamente desde la escena que nosotros estamos, con los años de experiencia que tenemos en el sistema, lo que queremos es aportar para que esto más bien no deteriore lo que se ha venido consiguiendo a lo largo de tantos años. Y si la intención es, en el caso de las directivas que se han dado, regular a los nuevos actores, que está bien, eso no está mal, pero como tú decías también, Francesca, hay que saber qué es lo que se regula y cómo se regula, y sobre todo diferenciar, ¿no? Hay actores que tienen una finalidad distinta de los casi últimos que se han constituido. Yo creo que tendría que haber una diferencia. Pero la pregunta fundamental, ojalá nos hagan caso. Esperemos que así sea. En todo caso, es nuestro deber dar a conocer nuestra posición, y es la esperanza que tenemos. Ya acudo hasta factores externos del tema científico, ojalá así sea, ¿no? Ojalá nos oigan y en beneficio finalmente de lo que ha venido funcionando, porque el tema no es que no ha funcionado, ha venido funcionando. Entonces, esperemos que así sea, porque creo que los aportes van a ser en sentido positivo. Nuestros aportes, y ojalá los tomen en cuenta. Francesca, muchas gracias. Entiendo que con esto nos despedimos. Y yo quiero Es- agradecer. No sé si hay una nueva intervención, pero en todo caso me quedo acá. No, no, gracias Ludovina, Daniel, solo, bueno, realmente el tema da para hablar más, para estar más tiempo conversando. Sin embargo, sé que también nuestros panelistas tienen una agenda, estamos sábados previos a una elección. Yo creo que a nuestro público que se ha animado a hacer las preguntas, no sé si ustedes todavía tienen unos minutitos o ya cerramos el día de hoy el panel forum con el compromiso de tener una segunda parte, porque todavía tenemos tiempo. Ahora, solo quería hacer un paréntesis respecto a la última pregunta que nos hicieron, si es que el OS nos hará caso o no. En todo caso, ¿para qué pregunto? ¿Para qué dio un plazo para que el público, la opinión pública pueda emitir una opinión? Creo que las redes profesionales organizadas, los centros, sí tenemos no solo el deber de expresar lo que consideramos que debería regularse o no, sino también un derecho, ¿no? Y un derecho. Y yo creo que todo funcionario público que tenga la buena fe de ejercer su función correctamente, tendría que tomar en cuenta y escuchar, en este caso, a los operadores que estamos ejerciendo o administrando, organizando, sea árbitros, centros, adjudicadores, secretarios arbitrales,
que estamos metidos a diario en este tema, que escuchen qué es lo que nosotros pensamos y qué está bien y qué no, quizá, o qué podría mejorarse de estas propuestas que ellos plantean. Bueno, solo hacerles la consulta si ustedes nos darían unos minutitos más para atender bueno, creo que hemos atendido todas las preguntas que nos han hecho en el chat. Em, bueno, sí, 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 acabo de revisar y creo que hemos atendido todas las Ya, preguntas. yo no tengo Sí. problema, Francesca, si hubiera algo más que aportar. A ver, perfecto, vamos a revisar. Acá hay uno que podríamos controlar los centros. ¿Qué opina que se interponga o regule un escrutinio? Ah, ya, mira, hay una pregunta importante que, bueno, como están escribiendo, se me está pasando. Bueno, les formulo nuevamente a nuestros panelistas. Nos consultan, ya que no podemos controlar los centros, o sea, me imagino respecto de la regulación, yo creo que con la regulación que están planteando va a haber un control más detallado, pero dice, ¿qué opina que se imponga y regule el escrutinio obligatorio del laudo? Que es una práctica internacional que algunos centros lo están haciendo respecto del escrutinio del laudo, pero que usted, doctor Daniel, ingeniera Eliana y doctora Ludovina, ¿estarían de acuerdo con que también se incorpore dentro del procedimiento que nosotros tenemos regulado por la Ley General de Arbitraje, que también en contratación pública se dé esta posibilidad del escrutinio obligatorio del laudo? Bueno, voy a cambiar el orden. Le voy a otorgar el primero el uso de la palabra a Daniel, luego a la ingeniera Eliana y finalmente a la doctora Ludovina. Em, Gracias, Francesca. Bueno, si se imponga y regule el escrutinio obligatorio del laudo, entiendo que Marco está refiriendo a que se revise el laudo por parte del propio centro antes de su emisión, ¿correcto? Entiendo que se refiere a eso. Bueno, digamos como en casi todo, la respuesta es depende, ¿no? Depende. ¿Por qué? Digámoslo de esta manera. Em, ¿Qué sería la parte positiva? Bueno, de que haya una suerte de personas que revisen el producto que ha hecho el árbitro o el tribunal, como una suerte de reflexión o revisión, ¿no? Digamos, eso en abstracto es bueno, sí, es bueno, en abstracto. En concreto, depende, porque va a implicar más honorarios para las partes. Y ya históricamente los honorarios los honorarios, los costos arbitrales han crecido con los años, ¿no? Eh, Ese es por un lado. Por otro lado, eh, si son, digamos, va a ser necesario el escrutinio si son árbitros que tienen una buena especialización y las horas de vuelo del caso. Yo creo que no. Si es que, por ejemplo, se sabe, ¿no? Se llega a saber cuál es el índice, ¿no es cierto? El índice de anulaciones del laudo, porque todos los árbitros podemos fallar, ¿no es cierto? Digamos, ¿cuál es el índice de anulación de laudos respecto del total? ¿Va a ser necesario un escrutinio? Entonces, yo creo que, digamos, como salida abstracta, me parece bien, pero ya como salida concreta, hay que ver ya algunas otras variables, ¿no? Sí. A ver, yo concuerdo totalmente con Daniel, ¿no? Hay muchos árbitros muy reconocidos, con mucha experiencia, que creo que se sentirían bastante incómodos con, con el escrutinio. Recuerden, yo solamente para recordar un hecho que se dio cuando se tenía que inscribir en el RNA. Muchos árbitros no quisieron pertenecer al RNA para no dar un examen, cuando los que iban a tomar el examen habían sido pues sus alumnos, ¿no? Entonces, de la talla de esos árbitros, imagínate, va a ser un poco difícil, va a ser difícil. No lo sé, es un punto muy controvertido, Francesca. Sí. Sí, es cierto. Bueno, doctora Ludovina, adelante, por favor. Y es un tema que nosotros lo hemos evaluado, ¿ah?
precisamente porque la práctica internacional así lo tiene establecido y porque, pero lo primero que se va a regular, a ver, la razón de ser del escrutinio es fundamentalmente revisar aspectos formales y eventualmente ver si existen o no contradicciones entre lo que el árbitro ha resuelto. Esto no solamente implicaría un tema adicional de costos, sino también un tema de mayor plazo y de em, quiénes serían los expertos que van a supervisar o que van a este, de alguna manera hacer el control el tema de forma, finalmente la propia institución la puede llevar a cabo y el tema de si hay o no incongruencias. Pero lo que se quiere es, a través del escrutinio, es que sea un órgano, no digo superior, sino un órgano distinto, o podría ser el propio Consejo Ejecutivo de las instituciones. Entonces, el tema, yo creo que tendría que seguir siendo como es hoy, quien, si las partes quieren el escrutinio, habrá un escrutinio, pero ya cuando estamos hablando de contrataciones con el Estado, exigir como un requisito obligatorio, creo que tendría que ser materia de de un mayor análisis, ¿ah? No, no me atrevería en este momento a decir si debe ser o no obligatorio. Lo que sí me atrevo a decir es si las partes lo quieren. Finalmente son las partes las que determinan em, cómo es que quieren que su proceso se lleve a cabo. Entonces sí, de Francesca, si te manera... permites, Sí, adelante, Dani, adelante, para sí, complementar. sí, Adelante. más bien lo siguiente, claro, hay un tema importante que, digamos, me viene a la mente en base a lo que está comentando la doctora Ludovina, ¿no? El alcance del escrutinio. ¿Va a ser de forma? ¿Va a ser de fondo? Dos, ¿para qué es el escrutinio? Doctrinariamente hablando, el escrutinio está pensado para darle ejecutabilidad al laudo. Acá la pregunta para reflexionar es la siguiente. ¿Tenemos ejecutabilidad de laudos? ¿Qué tan grande es la ejecutabilidad de laudos que tenemos en el Perú? ¿Cuánto es el porcentaje, el ratio de laudos que se ejecutan? Y ese ratio tan bajo de ratios que se ejecutan es porque los laudos, digamos, no pasaron por el escrutinio o es por otras consideraciones. Por eso digo, digamos, son varias variables las que hay que tomar en consideración para efectos de disponer un lineamiento, ¿no? Entonces, el ratio de ejecución de laudos es bajo en el Perú. ¿Y cuánto demora la ejecución de un laudo? Años. Y acá también hay una deuda pendiente que tiene la norma consigo misma. La ley ha dicho que establecerá los requisitos para la ejecución de los laudos y que se establece el reglamento. El reglamento no dice nada, nada concreto al menos. Entonces, creo que podría ser un contexto más apropiado cuando haya la necesidad de que los laudos se ejecuten o ya tengan un ritmo de ejecución al menos mayor del que tienen al día de hoy, ¿no? Esa es también, digamos, una consideración adicional. Muchísimas gracias, Dani. Creo que el tema del escrutinio es algo que todavía no está planteado dentro de la regulación peruana, como dijo la doctora Ludovina, es algo que se está dando en la práctica internacional, pero estrictamente para temas de forma. Considerando también que en nuestra Ley General de Arbitraje nosotros tenemos 4 recursos contra el laudo, porque si es que son temas de fondo, pues están ahí la exclusión, la integración, la corrección que podrían hacer si es que hay temas. Pero ojo, que es algo importante, el escrutinio no va a determinar la posición de la resolución de fondo que haya emitido el tribunal arbitral. Entonces, ¿qué garantía podría plantear que un laudo haya pasado por un escrutinio cuando solo es cuestión de forma y no de fondo? Tal vez, no sé, como dice, puede ser más tiempo,
porque después del escrutinio igual las partes se van a reservar su derecho o van a tener habilitado su derecho, como está ahorita redactado en nuestra ley general de arbitraje, de poder presentar algún recurso contra el laudo, aclaración, exclusión, como les decía, ¿no? Son los 4 recursos. Entonces, en nuestra realidad peruana, yo creo que sobre regular, eso es una opinión personal, sobre regular una actividad en la cual ni siquiera las partes tienen sabrían cómo, en qué consiste y asumir un costo adicional por algo que ni siquiera tienen conocimiento en qué consistir. Yo creo que en vez de facilitar la celeridad de un proceso arbitral, va a ser más bien una razón más para que se dilate los procesos arbitrales en nuestro país. Esto como opinión personal. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. El día de hoy ha sido realmente una mañana muy interesante, acompañada de la doctora, de la ingeniera Eliana, del doctor Daniel y la doctora Ludovina en este panel forum, a raíz de estas propuestas que se dieron el pasado 30 de mayo por el OS para poder regular la resolución de controversias en contratación pública y esperemos que los funcionarios, los que están a cargo de estos cambios o de estos proyectos, pues tomen en cuenta lo que los centros opinamos, lo que los adjudicadores y los árbitros opinamos respecto de estas propuestas. Tenemos hasta el próximo domingo para hacer llegar nuestros comentarios a esto. Yo los invito a nuestros participantes que el día de hoy se han dado cita para acompañarnos que puedan también, como porque se entiende que todo ciudadano puede presentar algún comentario respecto de estos 5 proyectos. Agradecerles de verdad nuevamente a la ingeniera Eliana, al doctor Daniel y a Ludovina. Y bueno, solo otorgarles para sus palabras finales el uso de la palabra. El orden será iniciando con la ingeniera Eliana, la doctora Ludovina y finalmente Daniel. Muchas gracias, Adelante, por favor. Francesca. Una vez más, muchas gracias, Ancagua, por tal cordial invitación, a mis copanelistas con temas tan importantes y sobre todo a los presentes, ¿no? Que han tenido la paciencia de estar estas 2 horas escuchándonos y sus preguntas. Solamente rezar para que todo salga bien, para que realmente esta legislación que quieren cambiar sea la más prudente, la oportuna, la necesaria para nuestro país, ya que recordemos que el Perú es un país referente en el mundo entero, referente a arbitraje y JPRD, y no podemos caer de ese nivel. Tenemos que seguir adelante como siempre lo hemos hecho. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, ingeniera. Doctora Ludovina, adelante. Francisca, gracias a cada uno de ustedes por la invitación. Y creo que como partes interesadas en que el sistema funcione bien, es nuestra obligación estar presente en cada uno de estos debates y recoger cada una de las propuestas de los que conocen el tema y poder llevarlas a las instancias respectivas para que, como dije hace un momento, podamos ser oídos. Como reflexión final, esperamos, como bien también ha dicho Eliana, que los que tienen en sus manos el cambio de la normativa lo hagan de la manera más adecuada, privilegiando sobre todo la legalidad, la constitucionalidad de la normativa y que no sean otro tipo de intereses los que entren en juego y que no sea sino solamente el beneficio finalmente de toda la colectividad. Eso es todo de mi parte, Francisca, y nuevamente muchas gracias. Gracias, doctora Ludovina. Y doctor Daniel, adelante, por favor, con sus palabras finales. Bien, gracias Francesca. No, de mi parte agradecerles la presencia, su paciencia y sobre todo la atención a estos temas que hemos estado comentando. Bueno, muchísimas gracias entonces a nuestros participantes. Seguramente
como les dije, no será el primero, seguiremos ahí. Hoy en día, la comunidad profesional, académica, relacionada a la resolución de controversias en contratación pública, creo que está más fortalecida. Creo que sí, ahora sí podemos expresar, hacer llegar a tiempo nuestras opiniones y también evaluarlo en espacios como este y también espacios quizá privados,